El temor de Dios de provisión. Hemos estado hablando acerca del temor de Dios, hermanos, y todas las bendiciones que tenemos, todos los beneficios que tenemos del temor de Dios. Ya vimos que el temor de Dios, pues es algo que a Él le agrada, Él se complace con el que tiene temor de Dios. Ya vimos que el temor de Dios da sabiduría, inteligencia. El temor de Dios alarga los días, nos hace vivir muchos años. El temor de Dios también estábamos viendo el domingo pasado, que nos ayuda para traernos paz al alma. Es el único temor que produce paz, el temor de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, que el temor de Dios trae provisión también. Trae provisión. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo se basa usted en eso? Bueno, la Biblia lo dice. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahí está. Nada falta a los que le temen. Si usted tiene temor de Dios, nunca va a andar batallando que le falte lo necesario, ¿verdad? Porque tampoco Dios va a hacernos ricos y quiere que tengamos bienes materiales. No, 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 no. Ese no es el fin de ser cristiano. Pero no nos va a faltar lo necesario. Nada falta a los que tienen temor de Dios. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Dígame si no es cierto. Cuando éramos pequeños, que vivíamos en una casita, todos juntos ahí, no había más que comer, más que tortillas de harina muy ricas que hacía mi mamá, con frijolitos, pero todos contentos, éramos felices y no lo sabíamos, como luego dicen. Éramos tan felices y contentos, poquito, pero donde hay temor de Jehová, siempre dándole gracias a Dios por todo, era una maravilla. El problema es cuando empieza a haber abundancia, empieza a haber riqueza, empieza a haber hasta para sobrar y para tirar. Hay gente que tira comida. Ahí hay turbación. Ahí, ¿de qué sirve tanta abundancia? Cuando no se vive en paz, cuando hay peleas y cuánta cosa. Bueno, ahí está, se cumple Proverbios 15:16. La provisión de Dios, hermanos, siempre llega a tiempo. Siempre. Cuanto más hemos estado necesitados, nunca ha faltado el hermano que llega a traernos algo de comida, algo de, no sé, en ayuda, alguien que nos en ese preciso momento llegó para ayudarnos. ¿Por qué? El temor de Dios así es, hermanos, siempre trae provisión. Dios provee. Y una historia que vamos a ver ahora que seguramente ya la hemos leído, pero siempre nos ha impactado. Elías y la viuda de Sarepta. Está en 1 Reyes 17, del 1 al 16. Dice que Elías, el profeta Elías, fue con el rey Acab y le dijo, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era uno de los reyes más idólatras que hubo. Imagínense, tenía por esposa a Jezabel, que es que todavía Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel, ¿verdad? Una idolatría completa. Llevó al pueblo de Dios a adorar a otros dioses. Era una cosa muy mala. Entonces Dios manda a Elías, al rey Acab, y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a llover, va a haber una sequía tremenda y no va a caer ni una sola gota de lluvia hasta que yo lo diga. Bueno, que Dios lo ordene, ¿verdad? Por medio de él. Imagínense. Entonces, pues Acab quería matar a Elías y bueno, era una cosa terrible. Entonces vino a él palabra de Jehová, dice el versículo 2, diciendo, apártate de aquí, le dice Dios a Elías, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Dios manda a los cuervos que le lleven comida al profeta Elías, y va a beber agua del arroyo. ¿Algún problema?
con que Dios pueda sustentar a sus siervos, a sus hijos, en este caso a su profeta Elías? Ninguno. Le manda a los cuervos que le lleven comida. Así de sencillo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Creo que estaba mejor alimentado ahorita que cuando andaba ya peleándose con Acab. Entonces, es una cosa maravillosa, hermanos. Cuando tienes temor de Dios, Dios va a proveer de una forma que a veces ni te imaginas. ¿Quién se iba a pensar que unos cuervos le iban a traer comida al profeta? Bueno, ¿a quién se le ocurrió eso? Pues a Dios. ¿Algún problema? Él puede hacer lo que sea. Bueno, dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasó? Y luego aquí, pues entonces, ¿qué pasó con Dios que le había dicho a Elías? No, hermano. Vivimos en un mundo caído. Y por el pecado, muchas cosas vamos a sufrir las consecuencias. La sequía que en ese momento está habiendo es porque Dios había dicho que no iba a llover por la idolatría del pueblo. Si tú has tomado decisiones equivocadas, vas a sufrir las consecuencias de eso. Una enfermedad, o una carencia, o un problema, o una carecía, qué sé yo. Dios usa muchas cosas, hasta las malas, para hacernos bien. Bueno, vamos a sufrir las consecuencias. En este caso, pues Elías también, pues acabó el agua del arroyo. Entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Tiro y Sidón, hermanos, son ciudades de Fenicia, al norte de Israel, que ya no son judíos ahí, son gentiles, ya son gente, vamos a decir, pues pagana, ¿verdad? Sidón y Tiro. Bueno, allí había una aldea que se llamaba Sarepta, dice, vete a Sarepta y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo le he dicho a una mujer viuda, claro, Dios no le habló directamente, él ni la vida ni sabía lo que iba a pasar hasta que sucedió, pero Dios ya tenía todo previsto. Si Dios nos ordena irnos a un lugar, hermanos, o Dios nos ordena hacer alguna cosa, hay que hacerlo. Pero no tiene sentido, Señor, ¿cómo me voy a ir a Sidón? No son ni judíos allá. Mejor me quedo aquí en el pueblo y luego una viuda. Pues, ¿qué puede ayudarme una viuda? ¿Están para que le ayude? Bueno, vete para allá. ¿Y qué hace Elías? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué casualidad que esa mujer salió exactamente a esa hora a recoger leña ahí a la puerta de la ciudad donde iba Elías. No hay coincidencias, hermanos. Alguien dijo, hay diosidencias. Dios pone los medios exactamente en el lugar y en el tiempo adecuado. Así es. Entonces le dice Elías, pues tráeme un poco de agua. Tengo mucha sed y pues todo el camino que he traído, tráeme un poco de agua, por favor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya que vas, ¿verdad? A traerme agua, pues te encargo que también me traigas algo de comer. Tráeme un bocado de pan, porque no he comido. Así es que pues también aumenta eso ahí. Qué confianza, ¿verdad? Porque como una mujer extranjera. Bueno, así es. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vaya la situación.
O sea, la sequía era en toda la tierra, hermano. O sea, no nada más ahí en Israel, también le había pegado a Sidón y Tiro, toda esa región. Entonces también ellos estaban en una carencia tremenda. Pero noten ustedes lo que dice la mujer. No tengo pan, lo que me estás pidiendo no tengo. Lo único que tengo es un poco de harina ahí, de trigo y un pequeño aceite, una tinaja ahí para, para hacernos un pan, para hacerle el último pan que podía yo hacer. Por eso estoy recogiendo leños para mi hijo. Y ya, era nuestra última comida. Ahí no hay más. Nos vamos a morir ahí ya. Imagínense a quién le está pidiendo Elías ayuda. A alguien que ya es su última comida. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. A mí esta historia, hermano, está tremenda porque todavía ve Elías la situación por la que está la mujer, que ya lo único que va a hacer va a hacerle un poco de comer a su hijo y dejarse morir. Le dice, sí, está bien que hagas eso, pero primero a mí. Primero hazme una torta a mí. Hazme algo de lo que vas a hacer, pero y me lo traes. A mí primero. Y ya después veremos. Ya después le haces a tu hijo lo que vas a hacer. A ver, hermanos. ¿Qué sentido común hay aquí? Ninguno. Una mujer lo primero que hace es ver por sus hijos. ¿Qué va a ver por un hombre que está llegando ahí que no sabe ni quién era? Pues ¿cómo? ¿Que le pide agua y luego le pide que le dé pan? Bueno, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que te estoy pidiendo es porque Dios ha dicho que la harina que tienes ahí, esa poca harina que tienes en la vasija y ese poco aceite que tienes ahí, nunca se va a terminar. Hasta que vuelva a llover otra vez, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Hasta entonces. Así es que no te preocupes por lo que vaya a pasar. Entonces ella fue e hizo como él le dijo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. O sea que, pues sí, prácticamente le recibió ahí en su casa. Dice que le rentó ahí como un cuartito, ¿verdad?, que tenía, donde se quedó Elías. Y muchos días tuvo que darle de comer al profeta. Y con su hijo también. Muchos días, hermanos. ¿Saben cuánto duró la sequía? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, vaya que Dios tiene provisión para todos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Dios ha prometido algo, hermanos, lo va a cumplir. De la forma en la que no se imagina. A veces con cosas como veíamos los cuervos, ¿verdad? Pero a veces con una manera, pues, milagrosa. Porque como que imagínense a la mujer, saca harina y saca harina y saca harina y no se acaba la harina de la vasija. Y el aceite fluye y fluye y fluye. Claro que eso era algo milagro. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Jesucristo lo demostró cuando multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? Para toda una multitud. No estamos hablando de alimentar a un profeta, no, eran más de 10,000 gentes. Ahí está. Fíjense que Jesús mencionó a la vida de Sarepta cuando él predicaba. Es más, estaba en Galilea, estaba predicando ahí en su tierra natal y no le creían la gente de ahí porque pues sabían que Jesús era el hijo del carpintero, el hijo de José. Él es el que les había hecho la mesa y las sillas y las ventanas. Entonces era el carpintero. Y ahora que se dice ser hijo de Dios, dice, pues ¿cómo no le creen? Jesús menciona la vida de Sarepta en Lucas 4, 25 al 27, y dice, y en verdad os digo,
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Seguramente, ¿verdad? Había muchas viudas en Israel. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Claro, porque el Señor Jesús pues sabía lo que había pasado, ¿verdad? Pues Él es Dios. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué les parece? No fue enviada a hacer una institución de ayuda para las viudas de Israel. No, fue enviada a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba demostrando más fe que muchos de los que estaban ahí. Porque esa mujer dio un paso de fe cuando Elías le dijo, tráeme a mí primero. Ella dijo, voy a darte a ti primero, en el nombre de Dios, a ver qué pasa. Y ella demostró su fe actuando, dando de comer al profeta. Y también les menciona aquel sirio, dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. De todos los leprosos que había en los tiempos de Eliseo, ninguno fue sanado. El único fue Naamán y era el sirio. Era allá de Irán, por cierto. De allá del imperio tremendo. Entonces, imagínense cómo el Señor le está demostrando a los de Nazaret ahí, sus de paisanos de ahí de donde él vivía en Galilea, le está demostrando que gente de otras naciones tenían más fe que ellos mismos. A veces a mí me sorprende, hermanos, escuchar comentarios de personas que ni son cristianos, pero tienen más fe que muchos de nosotros. Muchos de nosotros andamos ya ahí teniendo miedo porque está faltando, que no sé cómo le voy a hacer, Dios mío, a ver qué va a pasar, y estamos todos angustiados y temerosos porque la situación está tan difícil. No queremos salir en la calle por tanta violencia y por tanta... Válgame Dios. Válgame Dios. Pues entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En dónde está nuestra fe? Hay otra gente que no, es en el nombre del Señor, y ayudando y haciendo cuanta cosa. Qué tremendo, hermano. Fíjense, enseñanzas del relato de Elías, hermanos, y la vida de Sarepta. Primero, Dios a menudo utiliza personas y fuentes improbables para cumplir sus propósitos. O sea, gente que ni siquiera, ¿verdad? Y en situaciones que son hasta raras, como los cuervos. La misericordia de Dios, hermanos, se extiende a todas las personas, tanto judíos como gentiles. La viuda de Sidón fue bendecida por su fe. Ahí en Hechos 10:34 dice el apóstol Pedro, en verdad conozco que Dios no hace acepción de personas, porque estaba en la casa de Cornelio, un centurión romano. Imagínense, el hombre piadoso, temeroso de Dios. Entonces ahí vemos que él estaba demostrando más fe que muchos israelitas. Tercero, Dios exige fe, hermanos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Aquí la fe no es importante, es necesaria. O sea, es más que importante. El milagro de la vida solo se produjo después de que ella preparara comida para Elías. Un acto de fe sincera de su parte. La poquita harina se la gastó ahí, la que tenía, para hacerle una torta a Elías y darle de comer. Dejar sin comer a su hijo. Bueno, le iba a tocar un pedacito, ¿no? Porque dice que hazme para ti y luego vas a hacer para tu hijo. Pero vimos que una vez que lo hace esta mujer, la harina no cesa, sale y sale. Y el aceite tampoco. Tremendo. 3 veces el profeta Elías fue alimentado milagrosamente, hermanos. Por los cuervos, ahí en el arroyo de Querid, ¿sí? Por la vida de Sarepta, que la harina no cesaba, allá en Sidón. Y por un ángel, cuando iba camino al monte Horeb, ¿se acuerdan? Que ya iba rumbo a Horeb y al monte Sinaí.
y se durmió ahí debajo de un arbusto y un ángel lo despertó para que comiese. Le preparó ahí una comida y 2 veces lo hizo. O sea, la verdad es que este profeta algo especial, así es. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Tienes que tener fe. Tienes que tu fe afirmarla en el Señor, del que Él ha provisto las cosas necesarias, que Él no va a dejarte morir en ningún aspecto, de que te falten las cosas que necesitas. A veces, hermanos, Dios no cambia las circunstancias, porque Él está usando las circunstancias para cambiarte a ti. O sea, no va a cambiar las circunstancias. La sequía y que fui que vino, Dios no va a cambiar las circunstancias. Está usando las circunstancias para que tu corazón cambie, para que tu fe la deposites en Él y no en las circunstancias. Qué bueno creer en Dios, pero cuando todo está bien, ¿verdad? Hay abundancia y todo provee. No, cuando las cosas van mal, ahí se va a ver. Ánimo. Dios permite la crisis para romper lo viejo y crear algo nuevo. Siempre. Una crisis es el momento de ruptura. Un momento en que tienes que tomar una decisión. Una crisis es donde el Señor va a romper todo aquello que ya se estaba haciendo rutinario, haciendo viejo, haciéndolo por costumbre, para crear algo nuevo. Un corazón nuevo. Eso es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Se acuerdan cuando Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac? Su único hijo, el hijo de la promesa. Sacrifícamelo. ¿Sí? Y Abraham lo hizo en realidad, de su corazón. Él se lo ofreció al Señor. Pero Dios no lo permitió que lo hiciera físicamente, o sea, que no lo matara. Y Isaac le dice: Señor, pues aquí está la leña y está el fuego y el cordero. ¿Y que el cordero que vamos a sacrificar? Porque Isaac ya conocía acerca de los sacrificios. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Dios, Jehová proveerá. Por eso aquel lugar se llamó así, Jehová Nisi. ¿Por qué temer si tenemos un Dios poderosamente proveedor, hermanos? ¿Por qué tener miedo a las circunstancias, a la vida, si tenemos un Dios que te ha dicho: no te dejaré jamás? Por eso le llamó Jehová Jireh. Él proveerá, es mi sustentador, es mi proveedor. Jehová es mi proveedor. Romanos 8:32, hermanos, el apóstol Pablo nos pone una comparación para dejarnos claro el tema. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, ¿de dónde la duda? ¿De dónde sale la duda de que Dios no nos va a proveer lo necesario? Si no escatimó ni a su propio Hijo, hablando por ejemplo de la hija de la viuda, que dice, la viuda misma dijo: pues no tengo más que comer, dale a mi hijo y dejarnos morir. Entonces, el Señor no escatimó a dar a su propio Hijo en sacrificio por nosotros. No había otra manera de arreglar el asunto del pecado. El único es que Jesucristo pagara con su sangre el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir para pagar el pecado. El pecado de nosotros está cubierto ya, está pagado. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, reconocerlo. Decir: sí, Señor, acepto este sacrificio. Gracias, Señor. Y vivir eternamente agradecido para Él. Eso es todo lo que tienes que hacer, pero la paga ya está pagada. No, yo no lo acepto. No, pues entonces paga tú, que lo vas a pagar muy caro, por cierto. Lo vas a pagar muy caro. Tu pecado merece un castigo tremendo. El de todos. Y ya sabemos en dónde. Entonces el Señor quiere rescatarte de eso. Él ya lo pagó. No, pues es que no me quiero comprometer.
No, pues entonces no has entendido lo que es la gracia de Dios, lo que es el sacrificio, lo que es el que Dios no escatimó a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. Si eso hizo, ¿ustedes creen que las demás cosas no nos va a dar? Le pido a Dios, dice Filipenses 4:19, que les dé todo lo que necesitan. Fíjense. Le pido a Dios que les dé todo lo que necesitan. Bueno, nuestra versión dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que les falta va a ser suplido, le dice a los filipenses, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y vaya, hermanos, ahí no hay punto de comparación. Tampoco significa que, como les decía, no vamos a tener abundancia y que cuanta cosa. No, porque eso echa a perder al hombre. Sí. Cuando las bendiciones de Dios te apartan de Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios te bendice y entonces por cuidar las bendiciones, por andar ahí, ay, que ahora sí me ha ido muy bien y que esto que lo otro, te olvidas de Dios. Fíjate nomás. En lugar de estar agradecido siempre con Él y compartir con el que no tiene. La mejor manera de usar las riquezas, hermanos, o las posesiones, o la provisión de Dios, es compartiendo, es dando. Acuérdense del hombre necio que hablábamos el domingo pasado. ¿Qué hizo el hombre necio cuando el hombre rico, que sus bienes prosperaron mucho? Él tenía un problema muy grande. ¿Dónde voy a guardar? Fíjense, ¿dónde voy a guardar ahora mis riquezas? Él nunca pensó, ¿a quién más vamos a ayudar? Hoy vamos a tener que compartir para mucha gente. No, él pensaba, ¿dónde guardar sus riquezas? El Señor le dijo, necio, necio, esta noche te vas a morir. ¿Y lo que has provisto de quién será? De los hijos que ni van a aprovechar, ni van a saber, porque no les costó. Así es. Bueno, honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia. Dice Proverbios 3:9-10. Honra a Jehová con tus bienes. Dios no necesita de nuestro dinero ni de nuestros bienes, claro que no. O sea, además es de espíritu. Él no necesita, además todo es de Él. Toda la plata y el oro y todo lo que hiciste es de Él. Él es el creador de eso. Dios no necesita de nuestro dinero ni de nuestros bienes. Entonces, ¿cómo es que podemos honrar a Dios con nuestros bienes? Cuando regalas, cuando los das, cuando provees a alguien más que lo necesite. En ese momento estás honrando a Dios. Cuando das a alguien a algún necesitado y lo ayudas, dice, a Jehová presta el que da al pobre, dice otro proverbio. A Jehová presta el que da al pobre. Pero, ¿cómo le vamos a prestar a Dios? Pues no, es una forma de decir que en realidad Dios toma en cuenta cuando tú haces algo de este tipo. Pero no, ¿cómo vamos a dar? ¿No? El pasaje completo dice, Proverbios 3:9-10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, con lo primero. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ya va a haber abundancia, pero cuando empiezas a dar. Que por cierto, recibimos ayer bendición tremenda. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a compartirlo. No se vayan ninguno de ustedes de aquí sin llevarse algo. No, es que yo no la quiero, no la uso. Pues regálela más adelante. Llévesela más para allá. Nuestro hermano Jesús nos ha ayudado mucho con eso. En un centro de rehabilitación que encontró por ahí, también, vámonos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Compartir. Así es como honramos a Dios. Los ojos de todos esperan en ti, dice Salmo 145:15-16. Y tú les das su comida a su tiempo. Me encanta la forma en la que David usa el lenguaje, hermanos, para expresar lo que Dios hace con las necesidades de nosotros. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Desde el día que nace, desde el sol, la luz que nos ilumina, hermanos, Dios es maravilloso en todo lo que nos da.
¿Qué hay que hacer? Compartir. Jehová diré. Pidan, dijo Cristo en Mateo 7:7, y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Tampoco es que nos quedemos cruzados de brazos esperando que caiga. No, hay que salir. La viuda salió a buscar unos leños para hacer la lumbre, a atizar la estufa. Los pajaritos tienen que salir para buscar su comida. Sí, también hay que salir. Pero en ese salir, hermanos, tenemos la promesa de Dios de que nos va a proveer lo necesario. Entonces, calma. Dios provee. Dice Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca vamos a ver, hermanos, un cristiano fiel que ande mendigando pan. No, yo sí conozco unos que se dicen cristianos y andan pidiendo limosna. No. Aquí dice un justo desamparado. Aquí dice alguien que ha sido justificado en la sangre de Cristo. Alguien que ha entendido que lo que es ser cristiano. No hay un justo desamparado. Esa gente se dice cristiana nada más por ayuda. ¿Cuántos hemos tenido aquí que han llegado nada más para pedir ayuda? O sea, sí. Bueno, y también se les da. Siempre, ¿verdad? Ya es entre ellos y Dios. Pero a un justo desamparado nunca lo vamos a ver. Ni su descendencia que ande mendigando pan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos, a su promesa. Entonces decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense. Así como Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ustedes cómo creen que viven las ovejitas de este buen pastor? Todas hambrientas, sin tener que beber, sin tener que comer. No, su buen pastor siempre las lleva a delicados pastos, ¿no? Para apacentarlas. Bueno, siempre tenemos lo suficiente cuando Dios es nuestra provisión. Siempre habrá lo suficiente y más para compartir. Dice Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como la ilustración, ¿verdad? De las ovejitas de las ciervas que andan ahí, las montañas ahí. El Señor nos va a llevar a diferentes partes, nos va a dar capacidad para hacer cosas maravillosas cuando tenemos el temor de Dios en nosotros, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, no egoístamente para nuestro beneficio y para acumular como el rico insensato aquel. No, para ver qué más, a quién más podemos ayudar con ese propósito. Isaías 25:4 dice, porque eres fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. ¡Qué expresiones, hermanos! ¡Qué figuras!, ¿verdad? Usa aquí el profeta para hablarnos de la provisión de Dios. Fortaleza para el pobre. La confianza, hermanos, en la provisión de Dios, el Señor Jesucristo lo ilustró perfectamente bien ahí en Lucas 12, del 22 al 31. La preocupación por el presente y por el mañana nos roba la paz. Usted empieza a preocupar porque ¿qué va a pasar? Y se acabó la paz. Ya no puede ni dormir. Nos preocupamos por acontecimientos que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no. O sea, ¿cómo es posible? Pero así es el hombre. Estar angustiados por qué comeremos o qué vestiremos nos desvían, hermanos, de la atención del reino de Dios. Busquen el reino de Dios primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Permitir que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. La confianza en la provisión de Dios, hermanos, quita las preocupaciones. No os afanéis, dijo Jesucristo en el versículo 22, por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No os afanéis, quiere decir, no se preocupen, no tengan miedo, no se estresen por eso. Las preocupaciones no forman parte del plan de Dios. O sea, no existe esa palabra, hermanos, en el vocabulario. Las preocupaciones son por el afán o querer resolver las cosas a nuestra manera, no entregárselas a Dios para que se hagan a su voluntad.
Las preocupaciones por el mañana no deben ocuparnos porque no sabemos si habrá mañana. ¿No? Dice Santiago que lo queremos decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, nos da vida, que nos dé vida. Las preocupaciones se orientan en dos sentidos, nada más. Hay dos. La vida, entendida como seguir viviendo, y el cuerpo, entendido como el lugar donde vivimos. Aquí no hay más que en dos sentidos. Tener vida y el cuerpo, en donde precisamente vivimos. Bueno, la confianza, hermanos, en Dios está asociada a la fe. Aquí es donde se revela realmente si tenemos fe o no. Nuestra vida terrenal tiene un propósito que va mucho más allá de una mera existencia. O sea, no estamos aquí nada más vivir por vivir como los animalitos. No, no, no. Tenemos un propósito de vida. La vida es más que la comida, les dijo Cristo. La vida es más que la comida. Claro, la comida nos hace tener vida física, pero la vida tiene que ver más con comer. La vida es más que trabajar, comer y dormir. La vida es más que eso. La paz y la confianza, hermanos, en que vivimos hoy, son como la antesala de una eternidad con Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Nos estamos preparando para la vida que viene. Esta es como la escuela. Esta vida, que muchos, hay la figura de que esta vida es una escuela, ¿verdad? Que nos enseña. Bueno, así es. Nuestra graduación va a ser el día de nuestra muerte. El día que nos muramos, ahí ese día nos vamos a graduar de la escuela. Vamos a terminar el aprendizaje. ¿Para qué? Empezar a vivir la vida nueva y la vida eterna. Imagínense que en esta vida nunca se le ocurrió tener comunión con Dios, tener la relación con Él diaria. Imagínense la otra, pues no. ¿Qué comunión va a tener allá? Imagínense que aquí en esta vida nunca aprendió a tener comunión con los demás, ayudar a los demás y compartir. Pues, ¿qué va a hacer allá? Se digan, todo es aprendizaje, hermanos. Y todas las cosas malas que nos pasen, dice el Romanos 8:32, que todas las cosas nos ayudan para el bien, o sea, para el bien futuro, para el bien que realmente es la vida eterna. Hay dos formas de vivir esta vida, hermanos, nada más. Hay dos. La primera, a nuestra manera, como quiera, ¿sí? Y la otra, pues a la voluntad de Dios, a la manera y a la voluntad de Dios. No hay más que dos. ¿Cuál vida estás viviendo? Si quieres vivir a tu manera, pues síguele. Síguele ahí trabajando, comiendo y durmiendo. Porque pues eso es lo que hace todo el mundo. Si quieres vivir esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues la vida es más que la comida. La vida tiene otro sentido. Y tiene que ver con la preparación para la vida que viene. Todas las cosas que hagas en esta vida repercuten en la vida eterna. Todas. Buenas y malas. Así es que, ¿cómo quieres vivir esta vida? Dios, hermanos, tiene cuidado hasta de los más mínimos detalles. Así es. En los detalles más elementales se aprecia el cuidado de Dios. Miren, Jesucristo lo pone el ejemplo. Considerad los cuervos, aquellos que les dieron comida a Elías, que ni siembran ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Algún problema? Fíjense, un detalle, un tipo de aves. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Me dice Alma, mira, ven a ver la bugambilia, que unas flores preciosas, ¿eh? Y unos rosales ahí con unas rosas blancas tremendas y unas gardenias que huelen, pero tremendas. No. Pues imagínense lo que Dios creó en la naturaleza, todo lo que Él se fijó en eso. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, no. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así. Entonces Cristo, hermanos, resalta nuestro valor delante de Dios sobre la creación. Así es.
Nosotros tenemos más valor que los cuervos. Nosotros tenemos más valor que los lirios del campo, que hoy crecen y mañana se echan en el horno. No. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice el Señor. ¿Qué no vale más que los cuervos? Entonces, de permitir, hermanos, que las preocupaciones nos embarguen es síntoma de poca fe. ¿Usted se preocupa? Sí, hermano, es que cada vez no sabes los problemas que tengo. Falta de fe. Pídale a Dios que le dé fe, hermano. Eso es falta de fe. La preocupación es falta de fe. Ay, hermano, pues ya no nos vamos a preocupar. No. Nosotros lo que vamos a atender con diligencia las cosas que son necesarias. Vamos a atender las cosas con mucho cuidado y esmero. Pero preocuparse ya es otra cosa. Preocuparse es ocuparse antes de. Bueno, dice el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Qué bueno que vino. Ya tenía que escuchar esto. Porque si Dios cuida hasta de las flores, Él está al tanto de su creación, de los animalitos, de las aves del campo, ¿cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Y luego le dice, hombres de poca fe. Ahí está la causa. Ahí está la causa. Dios tiene control de todo cuanto acontece, hermanos. Nuestro poder es limitado. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero Dios. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse, dice el versículo 25 al 26, añadir a su estatura un codo? Un codo son como 45 centímetros, de aquí a aquí. ¿Quién puede añadir a su estatura medio metro? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, haciendo una comparación, ¿no?, de que nuestro poder está muy limitado. Entonces, ¿para qué te estás preocupando por las cosas que solamente Dios en su sola potestad están en su mano? La ansiedad, hermanos, las preocupaciones son una muestra de vivir en la carne. No estamos dando otra cosa más que somos carnales al preocuparse. Preocuparse y vivir ansiosos nos no identifica al cristiano. Eso no tiene que ver con el cristiano, sino a quien no tiene a Dios en su corazón. Que un incrédulo ande todo preocupado, pues lo entendemos. Pero un cristiano que ande preocupado por qué va a comer mañana, hermano, vosotros pues, dice el versículo 29, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esto lo dijo el Señor. No se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. El Señor va a proveer. El temor de Dios da provisión en lo necesario. Dios tiene el cuidado de nuestras necesidades, ¿sí? Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que usted necesita comer, ¿sí? Dios sabe que usted necesita dónde vivir, ¿sí? Dios sabe que usted necesita ropa para vestir, ¿sí? Dios conoce y sabe todas estas cosas. ¿Usted cree que lo va a dejar solo? ¿Que lo va a desamparar? ¿Que usted tiene que preocuparse por eso? No, ahí está, el Señor sabe esto. Es esencial evitar que las necesidades nos roben la paz, hermanos. No dejemos que las necesidades nos roben la paz. La paz tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra confianza en Él, en esa promesa que Él nos ha hecho de vida eterna. La paz no nos quita a nadie. Dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es esencial, hermanos, llevar nuestras necesidades a Dios en oración. Ahorita que orábamos, todas las necesidades están puestas delante de Dios, ¿verdad? Y le pedimos a Dios acerca de nuestras necesidades. La prioridad de los creyentes, hermanos, es buscar a Dios y vivir para Él. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Así es. O serán añadidas, dice el versículo 31. Bueno, todas estas cosas os serán añadidas. Si dijo que todas estas cosas, hablando de la comida, del vestido, de todo eso, todas estas cosas
o serán añadidas. ¿Qué es añadido? Algo que ya estaba completo, pero se le tuvo que poner aquello. Nuestra vida ya, el Señor ya es vida eterna, ¿sí? Y el Señor va a añadir algunas cosas, ¿no? Las hermanas que son costureras saben que añadir un fleco, oye, ya ni se usa eso, ¿verdad? Pero no sé, algo al vestido, añadirle algo ahí, bueno, es añadirle para que se vea más bonito, para adornar lo que sea. Así es, en esa figura, hermanos, es como esas cosas, Dios las pone, o serán añadidas. Pero busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de Dios. Esa relación que tenemos con Dios. Diario, a cada momento, con lo que hacemos. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y todavía dormidos le pedimos a Dios que guíe nuestros sueños. Entonces, bueno, ese es el reino de Dios. Las demás cosas van a ser añadidas. La provisión de Dios, hermanos, cuando depositamos nuestra confianza en Dios y dejamos de lado las preocupaciones que nos roban la paz, pues tenemos la certeza de que Dios proveerá todo cuanto se necesita. Tenemos esa certeza, esa convicción, esa fe. No hay lugar a dudas. Confiar en el Señor, hermanos, es asumir que no solamente Él tiene poder y el cuidado de los detalles que parecen mínimos, ¿verdad? Que dice, ¿a poco Dios se va a andar fijando en que necesito? Sí, sino que vela, desea atender nuestras necesidades. Es más, y que significa mucho para Él. Cuando confiamos en aquel que todo lo puede, entonces reinvertimos las prioridades. Nos ocupamos de buscarle y andar en su voluntad. ¿Sí? Cuando estamos conscientes de esto, hermanos, cambiamos nuestras prioridades. Ya nuestra prioridad no es andar buscando a ver cuánto ganamos y a ver qué vamos a comer. No, no, no. Nuestra prioridad es buscarle a Él, hacer la voluntad de Él. Y todo lo demás viene por default. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tienes temor de Dios, no temes más a nada. ¿Sí? Cuando tienes temor de Dios, no le temes a nada. Cuando no tienes temor de Dios, le temes a todo. Le temerás a todo lo demás. Cuando no hay temor de Dios, tienes temor de que va a pasar esto, que vamos a comer, que el trabajo, que cuánto vamos a ganar, Tienes temor de todo cuando no tienes temor de Dios. ¿Hay temor de Dios? Las cosas se pasan. Entonces Dios proveerá. Tráele tu necesidad. Dios proveerá. Así como aquel joven que trajo 3 panes y 2 peces, ¿verdad? Bueno, yo veo 4. 5 panes. Entonces falta 1. Acá está. 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y dijo, es todo lo que tengo. Dijo Felipe, Señor, aquí hay un muchacho que trae su desayuno, pero pues, ¿qué es esto para tanta gente? Dijo, siéntenlos a todos. Con eso basta. Con eso basta. La viuda dijo, Señor, pues Elías dijo, pues nomás tengo un poquito de harina ahí, pero pues ya nos vamos a morir, mi hijo y yo, ya la última comida. Con eso basta. Con eso. Con lo que tengas, con lo poco que tengas. ¿Qué tienes en tu corazón para dar al Señor hoy? Una decisión de agradarle, una decisión, Señor, de aquí estoy. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dice el himno, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, nos ayuda a atender que con el temor de Dios vamos a tener provisión. Y Dios va a proveer todo lo que necesitemos de acuerdo a su voluntad. Amén. Dios les bendiga, hermano.